junio ya para platicarles las noticias de este día, que son muchas. Mire, empezaremos platicándole que por fin el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones despertó y se dio cuenta de que Alfonso Sánchez García sí estaba violentando la ley electoral, que sí estaba realizando actos anticipados, que sí tenía lonas, bardas y todo tipo de instrumentos electorales para favorecerse con el dinero de los tlaxcaltecas, con el dinero de nuestros impuestos, y por fin, pues ya el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones le ha ordenado que en 48 horas quite todo su showcito que tiene montado en la entidad. También vamos a platicarles que desafortunadamente se va otro tlaxcalteca y llega otro extranjero, otro foráneo, al gabinete estatal, una vez más demostrando el asco que le tienen a los tlaxcaltecas, y es el caso del C5I, que el 15 de este mes dejará Max Pulido y para que llegue un extranjero. Ahorita vamos a platicarle de eso. Un acto que sin duda es importante para los tlaxcaltecas es el cuidado de las infancias, de las juventudes, y en esto hay un trabajo por parte de la titular del DIF estatal, Mariana de los Monteros Cuellar. Vamos a platicarles una historia porque se llevaron a los niños tlaxcaltecas a conocer el mar. Por otra parte, le daremos a conocer también el trabajo que realiza el Partido Verde Ecologista de México, porque Jaime Piñón Valdivia y Salvador Santos Cedillo pues están evidentemente afilando las espadas de cara a la elección del 2027. Y algo que llama la atención es lo del Partido Alianza Ciudadana, porque está presumiendo la llegada de un panista. O sea, el panismo se está yendo a otros institutos políticos, y quien presume hoy la llegada de un exdiputado panista, de un exdelegado de la Conagua, es el Partido Alianza Ciudadana. También vamos a platicarles que los colectivos para la búsqueda de personas exigen mayor labor de los 3 niveles de gobierno, y esto que es de no creerse, los universitarios son obligados para afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional en una universidad que tenía conflictos hasta hace unas horas, que es la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, y allí Lenin Calva, el exdiputado, exfuncionario del PRI, ahora está obligando a los universitarios a afiliarse, o de otro modo pues seguramente habrá represalias. Desafortunadamente también debemos platicarle que hay un hecho lamentable en Tepeaca, Puebla, en donde explotó una pipa de gas, y tendremos una entrevista con el maestro Reyes Rojas, líder del movimiento de bajes magisteriales de Tlaxcala, que va a platicarnos qué se está haciendo en esta cruzada que tiene la CENTE, ahora con bases magisteriales, y que encabezan un pliego petitorio amplio, y que por esa razón se han sumado a lo que se realiza a nivel nacional, pero ahora desde la parte estatal, porque tienen, pues frente al Palacio de Gobierno, pues tienen montado un proyecto que ellos buscan se pueda generalizar entre el magisterio. ¿Para qué? Pues para pedir que se reconozcan muchos de los derechos laborales que les han sido eliminados. Bueno, pero para empezar, pues Néstor, vamos a platicar de este asunto, Néstor Jiménez, lo que ha dicho el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Ya se dieron cuenta de que Alfonso Sánchez García estaba violentando la ley electoral. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, tarde, pero sin sueño, dijeran por ahí, reaccionó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, quien ordenó al presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, borrar las bardas de promoción política al declarar procedentes las solicitudes de medidas cautelares que hacen promoción política para posicionarse de forma anticipada al proceso electoral 2026-2027. Te cuento que los expedientes CQD/Q/CG/CG/038/2026 y 046/2026 expusieron la pinta masiva de pintas de barda, colocación de lonas y espectaculares en diversos municipios de la entidad, por lo que la autoridad precisamente electoral determinó proceder a favor de la denuncia interpuesta por Justino Pedro Cuateconsi Romano. El órgano electoral determinó que las bardas, las lonas y los espectaculares forman parte de una estrategia de difusión personalizada que se adelanta a los tiempos electorales y que asocia los colores del partido Morena, que además incluyen los eslogan "Cómo va con él" y "Él es Alfonso Sánchez" o Alfonso, los cuales son ilustrados con la imagen de un corazón. En sesión extraordinaria, el órgano electoral determinó
que la acumulación de bardas con idéntica tipografía, composición y colores a lo largo del estado fue suficiente para imponer los efectos jurídicos directamente al servidor público, de acuerdo con las certificaciones físicas realizadas por la Coordinación de Oficialía Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El alcalde capitalino deberá coordinar y ejecutar el retiro inmediato de lonas espectaculares, así como borrar en su totalidad 62 bardas que se encuentran en 26 municipios en un término de 48 horas a partir de la notificación. Y es que les cuento que los municipios donde se encuentran estas bardas espectaculares y las lonas se encuentran precisamente, pues obviamente aquí en Tlaxcala capital, en el municipio de Zacatelco, Nativitas, Chautempan, Calpulalpan, Santorum, Españita, Apizaco, Yauquemecan, Xaltocan, Huamantla, Xalostoc, Ixtacuixtla, Tepetitla, Contra de Juan Cuamatzi, Tlaxco, Atlangatepec, Tetla, Amajac, La Magdalena, Tlaltelulco, Ayometla, San Damián Texoloc, Nopalucan, San Juan Huaxingo, Xiloxostla e Ixtenco. Y bueno, pues finalmente el presidente municipal tendrá un periodo de 48 horas para borrar estas bardas espectaculares también y las lonas para poder bajarlas de los lugares donde fueron colocadas. Esto a partir de esta notificación que realiza el órgano electoral. Sin embargo, bueno, pues la verdad, Martín y auditorio y quienes nos siguen, yo creo que el órgano electoral contabilizó muy pocas bardas, 62 en comparación del número de municipios. En el municipio, pues dicen que son 26 municipios. Imagínate, de 2 bardas por municipio, no dan las dos cuentas. Y en los municipios en los que hacen referencia, no nada más hay 2 bardas, hay más. Y también hay que decir que está falseando información porque dice que solamente en 32 municipios. Todos hemos visto que en todos los municipios, en todo el territorio estatal, hay bardas. Entonces, no solamente está volviendo a mentir el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, está siendo cómplice del alcalde y del gobierno, porque el presidente municipal no se manda solo, ¿eh? Esto lo está haciendo junto con el Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza su esposa Marcela González Castillo, junto con el gobierno, porque todos sabemos que todos los funcionarios son operadores de tiempo completo y los trabajadores, los burócratas, son también operadores de tiempo completo, incluso en su horario de trabajo. Entonces, lo que está haciendo el ITE es medio cumplir, pero yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que haber sucedido para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se viera obligado a llamar la atención al hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya? ¿Qué tuvo que haber sucedido? Algo grueso, porque de otro modo se seguirían haciendo güeyes en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Alguien les tuvo que haber puesto un jalón de orejas a nivel nacional para decirles, no sean cínicos, vean el mugrero en el que está Tlaxcala, así que hazle una sanción a este jovencito que no se ve que esté disfrutando la presidencia municipal, no se ve que esté tampoco disfrutando el desgaste al que lo han llevado sus coordinadores, sus asesores, porque cada vez que lo ves en la calle lleva un rictus, no es una sonrisa, es un rictus por el desgaste tan acelerado que ha tenido, y con todo y las encuestas patito que se arman, hay un hecho innegable: la gente no lo quiere, no quiere continuidad, no quiere continuismo. Aunque sea de Morena, no está siendo bien aceptado Alfonso Sánchez García. Efectivamente, Martín, además recordemos que no nada más es el gobierno del estado. Hemos visto cómo los diputados locales y magistradas y magistrados del Poder Judicial también se han sumado a esta campaña y en horario laboral han abandonado sus actividades para poder incorporarse a esta campaña permanente que pues ya lleva meses el alcalde de Tlaxcala. Y que bueno, pues sigue con la venda en los ojos y no acaba de entender que no es bien visto por los tlaxcaltecas, que no es bien evaluado, porque las encuestas realmente verdaderas lo posicionan muy, muy por debajo de pues la actual aspirante a candidata al gobierno del estado por Morena, a la senadora Ana Lilia Rivera, con pues la verdad un porcentaje inalcanzable para poder intentar sumar al menos unos puntos, porque además pues lo hemos visto, ¿no?, en el dispendio de recursos que se han dado a favor del alcalde capitalino, donde pues no nada más nos hemos dado cuenta de bardas, de lonas, de espectaculares,
también de flyers y bueno, pues también de algunos souvenirs que bueno, pues ahorita en este tiempo de mundial seguramente están aprovechando la coyuntura para poder promocionar y para poder posicionarse. Sin embargo, pues la gente, los tlaxcaltecas, pues ya saben, ya no se chupan el dedo, ya no están de acuerdo con lo que tú dices, Martín, con que pues esté en la continuidad o el continuismo. Simplemente le están diciendo no al proyecto y estoy seguro que los tlaxcaltecas van a seguir en esa misma tesitura. Pues reiteramos, en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones son unos cínicos, en el gobierno del estado son unos cínicos, en el gobierno municipal de Tlaxcala son unos cínicos, pero además torpes operadores. Bueno, le platicamos por otra parte que este día se da a conocer la confirmación de la salida de Maximino Hernández Pulido, el titular todavía del C5I, pero para que podamos contextualizarle la información, vea usted este video justamente del momento en el que Antonio Martínez Velázquez, el titular de la vocería de este gobierno, pues da como un hecho la salida de Max Pulido como funcionario del Estado. ¿Para qué? Para que llegue otro extranjero a ocupar una nueva plaza. El asco que le tienen a los tlaxcaltecas es evidente. El pecado mayor que tiene este gobierno es no querer a tlaxcaltecas en el gobierno tlaxcalteca. Ve usted el video. Hasta el día de hoy sigue siendo titular Max Hernández. Entiendo que habrá un relevo el día 15 y en cuanto haya ese relevo, cuando se dé, pues lo daremos a conocer aquí, como nos da a conocer todos los temas en el gobierno. Eso es la información. Entonces, durante estos días seguirá al frente Max Hernández Pulido, el secretario ejecutivo del C5. Su trabajo ha sido extraordinario. La verdad es que no tendríamos un sistema estatal como el que tenemos sin la dedicación que ha puesto Max en construir todo el andamiaje que ahora tenemos. Entonces, la verdad es que ha sido uno de los grandes funcionarios de este gobierno y bueno, a partir del 15 entiendo que dejará este encargo y pues les anunciaremos exactamente en nuestra oficial quién es su relevo. Eso es lo que te puedo comentar. Respecto al tema de la carta del presidente López Obrador, como vieron la compartió la gobernadora en redes sociales. Es muy importante el debate que plantea el presidente López Obrador, el presidente cariño, le seguimos diciendo presidente. Es muy importante el debate que plantea, porque el debate que plantea tiene que ver con algo que la propia prensa estadounidense, yo suelo seguirla de manera obsesiva, cómo ha cambiado el círculo del observador de Trump, primero con los mega multimillonarios, o sea, tenía metido ahí a Elon Musk, tenía metido ahí a una serie de personajes que representan lo peor, lo más oscuro. Este señor Peter Thiel, el agente Palantir, el pleito que hubo con Antropoceno, ¿no? Esta inteligencia artificial que se negó a participar en las operaciones militares y hubo ahí un conflicto que tenía los sistemas del Departamento de Guerra. Cuando vemos la influencia que tienen todos esos personajes, que además si leemos lo que plantean como futuro, es aterrador. ¿En qué tiempo? Ya, bueno, ya estamos aquí de regreso para platicarles. Pues esta salida de Max Pulido, yo insisto en que es algo que deberíamos lamentar, más allá de que los resultados hablan por sí mismos, más allá de que Max Pulido es una persona preparada, lo que es innegable es que ese espacio, ese cargo, tendría que ser para un tlaxcalteca, porque es un tema muy sensible, Néstor. Estamos hablando de toda la información privilegiada que se tiene con las cámaras, ¿y a quién se la dan? A una persona externa.
como que si tuviéramos un paraíso en Tlaxcala, como que si gozáramos de seguridad para poder poner a cualquier persona que venga a aprender, primero a aprenderse el territorio, después a conocer a los tlaxcaltecas. Ya sé que me van a decir, él ya trabaja aquí, sí, pero no es de aquí. Y no es que se tenga una animadversión contra el extranjero, contra el foráneo, no. El asunto es que la seguridad no puede ser puesta en manos de personas externas, porque cuando acaban su trabajo, se van. Y no les importa hacer un buen o un mal desempeño en las instituciones a las que llegan. El caso de Max Pulido no solamente era por un especialista, o sea, se ha preparado toda su vida para el cargo en el que está ocupado, sino que además era una persona tlaxcalteca. Y a partir del 15, según lo ha dicho el propio Antonio Martínez Velázquez, se va y queda en su lugar esta persona que actualmente ya trabaja allí, ya tiene la unidad de inteligencia patrimonial y económica de Tlaxcala, sí, pero no es de Tlaxcala. Hasta donde sabemos, el señor es de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que hacer en Tlaxcala? ¿Por qué le tienen asco a los tlaxcaltecas? ¿Por qué los perfiles locales no son tomados en cuenta? Estas son preguntas que tendría que contestar este gobierno y no lo hace, Néstor. Así es, Martín, efectivamente, la llegada de Neri Toshiro León Sauza, actual responsable de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala, pues pone una vez más este nombramiento en los cuestionamientos, en las preguntas. Si a nivel nacional defendemos la soberanía por la intromisión de un gobierno extranjero, en Tlaxcala parece que les vale un comino, porque pues en el estado no defienden la soberanía local, por el contrario, permiten la intromisión de gente pues de otras entidades federativas que vengan a trabajar, que vengan a cobrar, y que bueno, pues los resultados medianamente disfrazados de positivos pues se registran, y lo malo pues es que engañan a la gobernadora, engañan al pueblo, y este tipo de situaciones pues ya no se deben permitir, Martín. Los tlaxcaltecas hay capacidad, como muy bien lo narraste, Maximino Hernández Pulido tiene una formación en materia de seguridad como muy pocos tlaxcaltecas lo tienen actualmente, y bueno, pues dar este cambio, este relevo, pues genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Ahora dicen que se va a otra posición. Yo la verdad no lo creo. Me imagino que ya se está preparando para irse a la Notaría Pública de Chiautempan, ese espacio que dejó Jorge Luis Cuevas. Yo creo que ahí es donde va a llegar, pero por lo pronto pues se lamenta la salida. Se vaya donde se vaya, Max Pulido va a tener una carrera muy próspera porque está preparado, pero que llegue un externo a esta posición me parece un error. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al gobierno no le importa, porque lo que padecemos usted y yo, a ellos no les toca. Ellos tienen camionetas blindadas, ellos tienen un equipo de seguridad, pero usted y yo tenemos que cargar con las ineficientes dudas que tienen al momento de designar gente en los cargos o en los encargos, como decía López Obrador, y ahora el encargo vuelve a recaer en otro extranjero que seguramente se va a poner a las órdenes del secretario de gobierno, porque ahora tienen una cofradía, la cofradía de los extraños, la cofradía de los extranjeros, la cofradía de los no nacidos en Tlaxcala. Pues súmele ahora al titular del C5. Qué lamentable, qué penoso desempeño el de este gobierno. Bueno, como también penoso tendría que ser lo que sucede en el partido Alianza Ciudadana, que formó el exgobernador Héctor Israel Ortiz, porque nos sorprende con esta imagen en donde Felipe Hernández le da la bienvenida a Carlos Morales Vadillo. El texto que ponen en redes sociales dice: el presidente del partido Alianza Ciudadana, Felipe Hernández, le da la bienvenida al ingeniero Carlos Morales Vadillo como nuevo secretario de Organización, Afiliación y Estructura. El doctor Felipe Hernández destacó que su incorporación fortalecerá la unidad, la organización y el trabajo territorial del partido, reafirmando el compromiso del PAC de seguir construyendo una estructura sólida y cercana a la ciudadanía para enfrentar los retos del presente y del futuro. El exdiputado, que aparece en la imagen, es Carlos Morales Vadillo, que si usted no lo recuerda, fue legislador y también fue delegado de la Conagua en Tlaxcala. Ni en su partido lo querían. En el PAN nunca logró ser más allá de estas posiciones, pues por su familiaridad en aquel momento, porque su familia política tenía posiciones, tenía acercamiento con Adriana Dávila, y es Adriana Dávila la que lo encumbra como diputado y después
como delegado, pero que se le conozca un trabajo como para presumirlo ahora, para que llegue, dicen, a fortalecer el PAC, pues es otra desvergüenza, porque en el PAC, vaya que hay gente que tiene mejores capacidades, que tiene una larga trayectoria, pero que como no tiene carácter político, como no tiene un perfil político de presumir al menos un exdiputado, pues prefieren irse por ese tipo de figuras que no le abonan en lo absoluto al PAC. Efectivamente, Martín, y también recordemos que Carlos Morales Vadillo estuvo haciendo trabajos recientemente con Enrique Padilla Sánchez, fue a refugiarse, en el Partido Revolucionario Institucional, estuvo ahí haciendo algunos trabajos precisamente de militancia para poder incrementar o afiliar a los tlaxcaltecas a este Partido Revolucionario Institucional, que en lo personal yo creo que en esta elección corre el riesgo de perder el registro local, el PRI en Tlaxcala, y bueno, pues llevarse a este cuadro, pues ya un cuadro bastante revolcado, ¿no? Diría yo, un cuadro que pues lejos de sumar, yo creo que va a restar. Y que va a generar divisionismo al interior del PAC, porque justamente los miembros de antaño, que ya tienen una trayectoria importante en el Partido Alianza Ciudadana, están encabronados porque les han quitado una posición que muchos de ellos esperaban tener. Bueno, en fin. Ahora, les decía hace un momento que el trabajo importante que realiza el DIF estatal, pues no solamente es el que vemos, también es el que no vemos, y muestra de ello es lo que hoy comparte en sus redes sociales Mariana de los Monteros Cuellar, la presidenta del DIF estatal, que tiene que ver usted este video para que podamos entender la dimensión de lo que significa que un niño salga de su casa, conozca el mar, algo que para muchos es algo normal, para ellos es algo extraordinario. Ve usted las imágenes que nos comparte la presidenta del DIF estatal. Mire, y pasando a información política, le platico que me pasaron en la mañana una imagen en donde pues salen dos personas que van a tener un trabajo importante en el 2027, trabajo importante para ellos y para sus militantes, porque se trata de Jaime Piñón Valdivia y de Salvador Santos Cedillo. ¿Qué hace Jaime Piñón aquí en Tlaxcala? Pues está afilando las espadas, porque en la imagen puede darse cuenta usted de que están haciendo trabajo político, proselitismo. Y el texto dice lo siguiente: hoy se llevó a cabo un encuentro extraordinario por parte de la Estructura Federal 1. Contar con la participación de personas comprometidas y dispuestas a trabajar por el Estado demuestra la consolidación de este proyecto. El Partido Verde reafirma que con la unidad de las y los tlaxcaltecas el cambio es imparable. Bueno, y otro choro por ahí mareador de estos políticos que, si a mí me apuran, yo veo a Salvador compitiendo seguramente por una diputación federal. Me parece que tienen suficiente capital político y además económico, Néstor. Y además allí veremos a Jaime Piñón Valdivia nuevamente negociando con el siguiente candidato al gobierno. ¿Qué espera el Partido Verde? Solamente está esperando que se designe al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional para que vuelvan a hacer sus enjuagues, y seguramente volveremos a ver a Jaime Piñón Valdivia como funcionario de un gobierno, si es que en la siguiente sí le cumplen, porque este gobierno no le cumplió, lo puso a hacer una chamba ahí en el agua, se hartó, dice que el desprestigio que iba a cargar pues no lo quería tener, y se metió a otras tareas del Partido Verde, que ahora le dice: vete a Tlaxcala otra vez a buscar espacios, y mira, está haciendo chamba con Salvador Santos Cedillo. Así es, Martín, efectivamente coincido contigo. Creo que este dúo entre Salvador y Piñón Valdivia va a dar resultados positivos. Yo veo, como dices,
al presidente municipal de Huamantla como un aspirante a vencer en las próximas elecciones a una diputación federal. Y bueno, pues en Tlaxcala el Partido Verde está esperando que Morena defina quién va a ser la candidata o el candidato. En caso de que pues haya por ahí algún tema en que no le convenga al Partido Verde, seguramente podrá ir incluso solo, y estoy seguro que solo también podría alcanzar resultados importantes, lejos de la evaluación que pudiera tener con Morena, ¿no? Sabemos que, como dices, la relación del actual gobierno con el Partido Verde Ecologista de México no fue tan buena. A los verde ecologistas los batearon, los humillaron, y bueno, pues también ellos se cansaron de malos tratos que recibieron por parte del gobierno. Los que no se han quedado con esa humillación, los que no se han aguantado, son justamente los miembros del movimiento de bases magisteriales de Tlaxcala, que hace unas horas nos enteramos, pues han hecho una amalgama junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la CENTE, y por eso hoy tenemos aquí en el estudio al maestro Reyes Rojas para que nos platique, pues justamente qué están haciendo en Tlaxcala. Lo hemos visto innumerable cantidad de veces en el Zócalo capitalino manifestándose. Yo he sido testigo del trabajo que realizan ahí con algunos maestros que han sido despedidos de manera injustificada. En fin, ahora lo que queremos saber es de viva voz qué ha sucedido en Tlaxcala. Maestro, muy buena tarde. Buenas tardes, aquí en R Noticias, toda la audiencia, estamos aquí presentes. Pues platíquenos qué están haciendo y a qué se debe el que hayan hecho este trabajo conjunto con la Coordinadora Nacional. Claro, bueno, sin duda saben todos ustedes de que pues tenemos casi 33 años el movimiento de bases magisteriales, pues ha tenido esta dinámica de lucha, precisamente por las anomalías que suceden en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y durante ese proceso histórico, pues el día de hoy precisamente estamos aquí para informar de que la actividad que esta semana estamos llevando a cabo tiene que ver precisamente con el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Asamblea Nacional Representativa de la CENTE pues mandata que a partir del 1 de junio pues todas las secciones que comulgamos con la coordinadora, pues nos demos cita en la Ciudad de México, pero también se debe de replicar la actividad en cada uno de los estados. Y es por eso, bueno, pues todo a través de redes sociales nos hemos informado que en cada uno de los estados pues hay un paro local, pero también a nivel nacional está el paro de todas las secciones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que no es nuevo. Desde el año pasado se endureció esa exigencia de echar abajo la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, pues donde lesiona nuestros derechos como trabajadores en cuanto a seguridad social se refiere, y pone realmente en una situación vulnerable el tema de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Pero solamente es eso o también están buscando la reubicación de algunas personas? Entiendo que en el caso de Tlaxcala están haciendo una labor importante para quienes han sido despedidos de manera injustificada puedan tener esa posibilidad de ser reinstalados. Sí, sin duda, bueno, ese es un tema local que efectivamente no es de apenas. Incluso cuando a un año de iniciar la administración de Homero Meneses Hernández, pues nosotros levantamos unas denuncias a nivel federal, la CENTE Federal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Morena mismo, la Secretaría de Educación Pública, en fin, una serie de señalamientos que se hacen en un engargolado de 50 hojas, y en donde pues sí se especifica precisamente que en esta administración pues se ha dado se han aplicado medidas punitivas de manera selectiva. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que lleva Homero Meneses Hernández que a través de sus autoridades educativas pues han sido muy selectos en los lugares que ellos ya comprometieron o pretenden de alguna manera pues otorgar a amigos y pues a familiares, porque hemos visto que también familiares han ocupado puestos, y entonces pues les fabrican situaciones donde amerita un acta administrativa, y pues a partir de ello se han dado los ceses. Recordaremos que hay muchos ceses en 170 aproximadamente en esta administración, es el número más alto que ha habido en una administración de la Secretaría de Educación Pública.
Y bueno, tenemos también temas jurídicos, consecuencia de esas medidas o de ese formato que ellos tienen de apropiarse de los lugares, ¿no? En donde pues se han aportado los elementos necesarios. El 15 de mayo y el 1 de mayo hacíamos alusión de un solo ejemplo, el caso del compañero Óscar Hernández Cabrera, que fue señalado por acoso en la escuela. Él es prefecto, ya lleva 3 años con el tema. Hay un litigio, ha ido avanzando de manera, pues de acuerdo al proceso bien, y precisamente en estos días, en el mes que pasa, pues ya estaban por dictaminar, pues ya incluso la reintegración a su centro de trabajo y también sus salarios caídos y todos sus derechos que corresponden. Sin embargo, pues nos llega de que pues no pueden darle cauce a ese proceso, pues porque hay línea de arriba, hay línea desde la SEP, desde el gobierno estatal, pues por tratarse de un compañero de bases magisteriales, ¿no? Y como él tenemos casos como la jefa del sector de 4 de nivel primarias, la doctora Petra Isabel, incluso pudiéramos sacar a colación el tema de la licenciada Gwendolyn Amaro, que bueno, pues por la situación de señalar y exhibir algunas anomalías que pasan en la UCED, pues también fue dada de baja, fue cesada, ¿no? Entonces, sí tenemos y nos preocupa el tema jurídico de los compañeros cesados, y sobre todo porque ya vimos que aquí en el estado de Tlaxcala no va a llegar a un término, digamos, conciliador en buenos términos. Al compañero le daban 28,000 pesos después de 3 años de proceso jurídico para que ahí dejara el asunto. Nomás imagínense, 28,000 pesos. En un inicio le ofrecían 15,000, o sea, son generosos ahorita, ya dan 28. O sea, no, nosotros hemos demostrado que hay inocencia, se han aportado los elementos y no tenemos por qué aceptar ninguna cantidad a cambio de los derechos del compañero, ¿no? Entonces, incluso con ese señalamiento de acoso, se exhibió una constancia, un oficio firmado por la misma mamá de la alumna que supuestamente fue acusada por el compañero, y se lo entregamos cuando estaba de director de gestión institucional, el licenciado Mario Cervantes, ¿no? Nos pusieron esa condición para que ese asunto ya pudiera de alguna manera resolverse. Se otorgó, la mamá de la alumna nos dio la constancia con su firma, donde dentro del texto dice que el maestro no incurrió en lo que se le está señalando, y pide y solicita que no se le pueda imputar alguna otra situación en contra de él. Así como lo estamos diciendo, se entregó el documento. Sin embargo, pues eso y nada, para ellos es lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es un manipuleo muy preocupante desde los mismos niveles educativos hasta el Poder Judicial y el mismo Tribunal de Conciliación y Arbitraje. O sea, el trabajador está totalmente desamparado, porque por un lado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Charro, que les decimos, donde lo representa Cusberto Chávez de la Rosa, pues no hace nada a favor de los compañeros, y por otro lado las autoridades educativas pues se vuelven también de alguna manera verdugos de los mismos compañeros, ¿no? Y el Estado y el secretario de Educación, de manera complaciente, pues permiten todo eso. Entonces, va a colación con el asunto nacional, porque precisamente el 25 de abril asistimos a la Asamblea Nacional Representativa con esa inquietud y lo planteamos a nivel nacional de lo que está pasando en Tlaxcala, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, incluso tenemos pendiente nombrar a 1 o 2 compañeros comisionados para la Comisión Nacional Jurídica de la Coordinadora, la CONAJUT. Y ahorita estamos en ese tema de nombrar quién de nosotros va a representar al movimiento a nivel nacional en esa comisión, precisamente porque ya no hay confianza en las autoridades y juzgadores de manera local, ¿no? Entonces, en ese sentido, que hemos trasladado ya un pliego petitorio que es local, pero que también deben tener conocimiento los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer una comisión de compañeras, porque tenemos que atender la parte local, pero también la parte nacional, se dio cita a la continuidad de la Asamblea Nacional Representativa, que el día de antier decretó un receso
cuando se rompió la mesa de diálogo con las autoridades federales. Después de que se rompió la mesa de diálogo, entonces se llevó a cabo una Asamblea Nacional Representativa urgente, la cual se recesó y el día de ayer se retomó nuevamente a las 4 de la tarde. Y bueno, pues se entregó el día de ayer el pliego petitorio donde hacemos la precisión de los casos que tenemos aquí en Tlaxcala, ¿no? Oiga, maestro, ¿han tenido diálogo con Homero Meneses? Porque yo lo he escuchado a usted ahí en el Zócalo con el altavoz y siempre hablando de que se tendría que tener comunicación directa, sin interlocutores, pero no sabemos si hay un diálogo o si se ha logrado en alguna ocasión. Sin duda nosotros pensamos que tenemos que dialogar, debe haber comunicación, porque digo, a final de cuentas, así es como se deben disuadir las situaciones que tenemos. Cuando inicia, recapitulando un poco, cuando inicia la administración de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, tuvimos una mesa de trabajo tripartita. Es decir, ella estuvo presente el licenciado Mario Cervantes como interlocutor entre las partes, estuvo presente el secretario de Educación Pública y el Movimiento de Bases Magisteriales, donde se ratificó que el doctor Homero Meneses era el enlace directo entre el Movimiento de Bases Magisteriales y la gobernadora o el Estado para la situación que se requiera atender. Sin embargo, después de esa indicación que la misma gobernadora le dio a Homero Meneses, él transmite, digamos, no la responsabilidad, pero también la parte de enlace al director de gestión institucional, que en ese entonces pues estuvo la licenciada Sarita, posteriormente Alberto, que es presidente de Iztacuistla. Alberto Olivares. Ajá, y posterior a Alberto Olivares ya estuvo Mario Cervantes, y así han ido cambiando el maestro Recendis posteriormente, ahora, después el doctor Raciel, ahora está la licenciada o contadora pública América Paredes, y bueno, es una serie de que ya no la sabemos nosotros, de que cuando ya se van avanzando en los temas de negociación, pues hacen los ajustes que ellos llaman de ingeniería allí en la UCED para desgastar el tema de los compromisos, ¿no? Entonces sí hubo un primer momento con la gobernadora, secretario de Educación Pública, Movimiento, y el enlace que era el director de gobierno, que era el licenciado Mario Cervantes. Entonces, pero nunca avanzaron. A partir de ese momento tuvimos mesas de trabajo con el secretario de Educación Pública, tuvimos 3 mesas de trabajo donde llegamos a acuerdos, hizo compromisos, ¿sí? Dio alternativas de solución y se aceptaron, y resulta que no ha cumplido. Por eso es que, con todo respeto y ante esta instancia de comunicación, pues decimos que es un mentiroso el señor, porque no cumple, o sea, lo que se dice no cumple. No es una situación de documentación, porque hay palabra también. Y obviamente en el caso de bases magisteriales no se va a firmar un compromiso textual como tal, porque de manera legal pues es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero el movimiento lleva 33 años con esa dinámica que tiene el mismo sindicato, ¿no? Entonces los compromisos se hicieron, ahorita se dejó un espacio donde desatendió la parte, porque el señor se molesta porque uno protesta para reclamar el incumplimiento de sus acuerdos, y como se molesta, después ya no quiere recibir ni atender, ni él ni la Dirección General de Gestión Institucional, perdón. Entonces, en ese sentido, y bueno, haciendo un acto de buena voluntad, a inicios más bien en el periodo de receso educativo, que terminó el ciclo anterior e inicia en ese periodo de receso, pues tuvimos acercamiento con él, agotamos 2 mesas de trabajo y una se canceló porque iban a ser 3 mesas. Nuevamente insistimos, pues dando poniéndole voluntad al asunto para que, pues después de todo ese ataque mediático, y vamos a decir mutuo, pues se hace o se apuesta por nuevamente retomar la problemática y darle causa al cumplimiento de lo que ya acordamos, y también presentar alternativas con los demás puntos que tenemos pendientes. Por eso nuestro pliego petitorio no ha cambiado en gran forma, porque no han dado respuesta a los puntos que ya estaban, ¿no? Y en ese sentido... ¿En qué puntos ya se había avanzado? ¿Mandé? ¿En qué puntos ya se había avanzado? Primero que nada, tenemos el respeto al movimiento de bases magisteriales en su autonomía de actuación.
y de representación con los compañeros. Recuerden que en su nacimiento no fue un asunto casual. Las 8 regiones, hasta en el caso de mi nombramiento como representante, como secretario general, pues participaron las 8 regiones en un congreso. Está establecido de manera legítima, ¿no? En ese sentido sí pedimos la autonomía del movimiento. Muchas personas que fueron del movimiento en algún momento, si recordarán en el caso de la reforma educativa, quisieron a nombre del movimiento hacer movilizaciones y hacer algunos trámites. Entonces otro de los puntos es que debe ser a través de la representación del movimiento, cualquier movimiento, trámite o gestión de él, para los compañeros trabajadores, ¿no? El asunto, presentamos diversas problemáticas, ¿sí? Diversas problemáticas de compañeros en centros de trabajo donde en ese sentido sí presentamos las evidencias, los expedientes, y sin embargo, a pesar de haber el compromiso de hacer esos ajustes por la problemática presentada, no se han cambiado los compañeros. Y no solamente les asiste el tema de las amenazas, del acoso y hostigamiento al interior de sus escuelas, sino que además la antigüedad, y además nos solicitaron como requisito que se inscribieran en el proceso, pues para justificar el cambio. Sin embargo, no se ha hecho. Hasta ahorita no se ha hecho. Oiga, maestro, usted acaba de decir algo muy cierto. A ver, tiene este gobierno al Poder Judicial, eso no van a prosperar las denuncias que ustedes están haciendo. ¿Han tomado alguna decisión para que posterior a la conclusión de este gobierno y a la salida de Homero Meneses, que es seguramente factible, se pueda dar seguimiento a las denuncias en contra del que actualmente es el secretario de Educación Pública? Sin duda, la intención es esa. Precisamente por eso ya estamos buscando, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, su aparato jurídico y la Comisión Nacional Jurídica, de que pudiéramos puntualizar algunas situaciones preocupantes en el estado de Tlaxcala para que se le dé cauce a través de la representación federal. Sí, es decir, que se planteen a nivel federal y de ahí tiene que venir la indicación a nivel estatal de cómo estos asuntos podemos irlos resolviendo. Siento que no hay necesidad de llegar a ese extremo, pero bueno, creo que nos están orillando a tomar medidas que uno las deja como en vía de alternativas, pero sin embargo, pues por lo que estamos viendo aquí no van a prosperar efectivamente, como se menciona, esos casos que tenemos. Dice usted que son casos inusitados, 170 y tantos casos son de los que habla de despidos. ¿Nunca se había tenido un registro tan amplio? Así es. No, este número que actualmente se está manejando ya rebasó todas las expectativas. Hay casos de ceses, hay casos, se tienen que dar por alguna desatención del mismo trabajador y a lo mejor, pues sí, no hay forma de cómo justificar esa parte, pero pues no tantos casos. Dice Homero en muchos de sus discursos, en un hecho sin precedentes. Esto es un hecho sin precedentes. ¿Estamos en el peor momento de la educación en Tlaxcala con el peor secretario? Así es, yo así lo siento. Siento que incluso algunas tomas de decisiones, y lo hemos denunciado, obedecen más a un capricho de él que a un análisis de fondo en el tema educativo, académico e incluso de impacto social, porque pues tiene que ver la parte de la sociedad en estos casos, ¿no? Entonces se anuncia con bombos y platillos el programa de estudios 2022 de la 4T, la nueva escuela mexicana, incluso de los ejes articuladores dentro de su red curricular. En este caso, en los elementos curriculares, pues están los ejes articuladores donde se plantea la inclusión, ¿no? La cuestión de vida saludable, interculturalidad, etcétera. Entonces, en ese sentido también se habla de democracia porque se trabaja con proyectos. La educación debe obedecerla y se debe aplicar de acuerdo al contexto del estudiante, ¿no? Pero, sin embargo, esa inclusión, esa empatía, esa democracia, todos esos talleres que se están dando de liderazgo para directores y autoridades educativas, pues simplemente es letra muerta al interior de las escuelas. Desde el mismo representante de la Secretaría de Educación Pública, pues no lo pone en práctica. Desde que no te atiende, desde que sigues un protocolo de solicitar vía oficio una audiencia, una cita, pues ni que fuera un rey para solicitar una audiencia, ¿no? Pero solicita audiencia
Bueno, yo le llamaría una cita con el representante, ¿no? Lo hemos hecho, aún así no hay respuesta. Entonces, ¿cómo pretenden que no solamente bases magisteriales, sino algunos sectores organizados, pues no alcen la voz de manera pública? Y pues sí, solicitamos una disculpa a la sociedad en general, porque sí afectamos cuando llegamos a hacer algunas actividades, pues su rutina diaria, ¿no? Pero esto es consecuencia del Estado. Se puede evitar todo eso. Yo les he manifestado, vamos a platicar, vamos a dialogar, que haya comunicación, pero pues si no la hay, ¿cómo vas a hacer que haya el acercamiento? Hay fechas fatales para este movimiento que están anunciando, lo que ya están haciendo en la capital, porque está en vísperas el Mundial de Fútbol y la Coordinadora Nacional ha dicho que utilizará ese espacio, el eco que tendrá México, la lupa que tendremos de todo el mundo, para justamente hacer presión social y lograr que los acuerdos a los que lleguen se cumplan. ¿Ustedes en Tlaxcala tienen fechas fatales también? Mire, nosotros vamos de acuerdo al ritmo del paro nacional, ¿no? Lo he anunciado, el paro aquí en Tlaxcala va a seguir hasta que se levante el de México, porque son ordenamientos de carácter colectivo. Cuando estamos en la Asamblea Nacional Representativa, se avala o se rechaza. En este caso se avaló que en cada uno de los estados, y aparte el de la capital de la ciudad o el centro de la ciudad, como llaman, Ciudad de México. Entonces, las fechas fatales, pues nosotros también las tenemos que asumir en ese compromiso, como Tlaxcala y también los demás estados, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de las condiciones de cada sección, de cada estado, pues van a ser las actividades en cuanto a su radicalización en la acción, ¿no? Entonces, Tlaxcala hasta ahorita ha estado de manera pacífica, pero pues si tenemos el mandato de que se radicalicen las acciones, pues lo vamos a tener que hacer también aquí en Tlaxcala. ¿Qué tienen previsto para radicalizar el movimiento? Tenemos las autopistas, tenemos las vías principalmente, ¿no? O también tenemos las dependencias, como se está haciendo en la Ciudad de México, como se hizo el día de ayer, Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, etcétera, ¿no? Hoy precisamente se mandata como una continuidad de la Asamblea Nacional Representativa la toma del aeropuerto el día de hoy. Desde la madrugada se empezaron a trasladar los compañeros, ¿no? Entonces tenemos esa información de mano porque tenemos a los compañeros que están aquí presentes también, que tienen la comisión de estar asistiendo a la Ciudad de México para dar el informe de lo que está pasando aquí en Tlaxcala y también para que la retroalimentación sea de viva mano, ¿no? Pues, viva voz, perdón. Maestro Reyes Rojas Cruz, el líder del movimiento de bases magisteriales en Tlaxcala, yo solamente le preguntaría en el caso específico de Leticia Ramírez Amaya, se tenía pues mucha expectativa por parte de la coordinadora, ella misma venía de la coordinadora, pero ahora con Mario Delgado, que no pertenece a ningún tipo de perfil académico que tenga que ver con el magisterio, digo, si no se logró con Leticia Ramírez Amaya, ¿ustedes confían en que se pueda alcanzar algún diálogo mayor y acuerdos mayores con un Mario Delgado que no es de la coordinadora, ni del CENTE ni de la CENTE, para rápido? Sin duda, en el caso de Homero, pues se decía comunista, de bases magisteriales en su momento, de izquierda social. Entonces, incluso estuvo una consigna que tú no eres comunista, eres un oportunista, ¿no? Y también no entendemos por qué siguen sosteniéndolo en la Secretaría de Educación Pública cuando ya se ha vuelto una persona que ya no es bien vista, pues, dentro de los diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la señora Amaya también, pues, se decía de la coordinadora, pero al final de cuentas siento que sucumben ante el poder, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir soy democrático a demostrarlo realmente, porque en este caso, pues, ¿dónde está el humanismo de estas personas? De Mario Delgado, pues, ¿qué podemos decir de este señor si fue uno de los que promovieron juntamente con el PRI y el PAN la reforma educativa? Entonces, el mismo PRD a donde él pertenecía, pues fueron de los que firmaron y signaron la reforma educativa, obviamente en contra de los maestros con la evaluación de permanencia, ¿no? Que fue uno de los temas también preocupantes. Entonces ahorita de repente ya es de la 4T, de repente es democrático y de repente defiende los derechos del trabajador de la educación, o sea, y exactamente, y sobre todo que no tiene el perfil docente, pedagógico, como para que pueda decir o dar una ruta, pues, donde la educación en nuestro país pueda tener mejoras, ¿no? O sea,
Simplemente son puestos políticos, son pagos políticos donde el perfil ni la educación les importa a estas gentes, ¿no? Se cacarea tanto el derecho de los niños a la educación, pero en la vía de los hechos la distorsionan, la violentan, porque todo lo que está haciendo en contra de los maestros impacta directamente en la educación de los alumnos. Si el magisterio tiene memoria, y en este caso con el peor secretario de Educación en Tlaxcala, ¿cree que eso se refleje en las elecciones del 2027? Directamente él está buscando un escaño federal. ¿Cree que el magisterio lo aplauda, lo siga? Si hablamos del magisterio democrático, por supuesto que va a tener una factura negativa en cuanto a la cuestión electoral se refiere. Si es que no se resuelve, por lo menos se cumple la promesa de campaña de López Obrador, que ya no está, ya pasó su periodo, pero está Claudia Sheinbaum, que refrendó los compromisos de Obrador. Uno de esos compromisos fue precisamente abrogar la reforma a la ley del ISSSTE, abrogar la reforma educativa, donde no quedara, dijeran ellos, ni un punto ni una coma de lo que fue de la reforma de Peña Nieto, ¿no? Abrogar la UCICAM, pero no cambiarle de nombre y seguir con los mismos procesos de selección, promoción y certificación de los docentes. No, sino recuerden que teníamos un escalafón, una comisión mixta escalafonaria donde el nombramiento de un director, subdirector, supervisor, jefe de sector, tenía que ver con su antigüedad, con su preparación, con su experiencia y con los cursos que habíamos tomado. Sin embargo, eso quedó fuera y ahora con un simple examen, una persona puede ser jefe de sector con 1 o 2 años de antigüedad, ¿no? Y sin experiencia. Pues maestro Reyes Rojas Cruz, líder del movimiento de bases magisteriales, gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, quiero platicarle que este día jóvenes alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala ya denunciaron lo que todos vemos, lo que todos sabemos, lo que todos conocemos. En esta universidad y en otras más, están obligando a los jóvenes, sin su consentimiento, a que se afilien al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Quién va a responder por esto? Platicamos mañana de esto, Néstor. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Así es, Martín, nos despedimos, no sin antes, pues ya te tenemos en producción, tenemos el gol de este día. Los invitamos a que se queden con nosotros, vean el gol de James Rodríguez de Colombia ante Uruguay en el Mundial de 2014, y este y otros temitas vamos a platicar el día de mañana, Martín. Por lo pronto les recordamos que nos sigan en TikTok, en Facebook, en YouTube, y les recuerdo que todos los miércoles estoy en Radio Huamantla con este comentario. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Huamantla y a Valeria Rosas, a Listo Bon en los controles, gracias, y sobre todo a usted por su permanencia y por su apoyo en este espacio. Lo dejamos con los goles. Toca corto, Cuadrado, dejó el Barratas para ver Aguilar, lo tiene Benito Aguilar, deja el Barratas intentando con Jackson Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué